Hermanos, buenos días. Es grato, como siempre les digo, el compartir con ustedes a mitad de semana una breve reflexión con respecto a la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que oremos brevemente para luego ir a la palabra del Señor. Señor y Dios, te agradecemos que nos hayas regalado este nuevo día de vida y te pedimos, Señor, que con tu palabra también nos sustentes como creemos nosotros siempre es necesario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la carta que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, voy a leer los versos 1 al 6. Dice así el Señor en su palabra: pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, yo quiero referirme en esta ocasión nada más a el verso número 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y especialmente de este verso, centrarme en la primera parte, que habla con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué en esta primera parte? Aquí hay mucho que meditar y mucho que hablar, en realidad en toda la epístola, en toda esta carta, en el capítulo 4, en el capítulo 5. De hecho, el apóstol acá lo que está haciendo en esta carta es escribiendo a esta iglesia para mostrarle cómo debe vivir en el contexto que le tocó vivir a esta iglesia en particular. Pero sin lugar a dudas, como conocemos y entendemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz y está para nosotros hoy, esta carta también nos invita a reflexionar en cómo debe vivir la iglesia también hoy día, en nuestro contexto particular, cómo debemos vivir nosotros, iglesia de Cristo, en nuestro país, en el contexto que nos ha tocado vivir, en el tiempo también que nos está tocando vivir. El capítulo 4 de esta carta está hablando del apóstol Pablo de la unidad de la iglesia, y luego el capítulo 5 de la pureza de la iglesia. Sin embargo, aquí yo quiero detenerme en 2 de las 5 cualidades que aparecen en el verso 2, que la iglesia debe mostrar y que debe evidenciar. Son 5, dice humildad, mansedumbre, después dice el soportarse uno a otro, o la tolerancia, podríamos decir. La cuarta es la paciencia, y cierra con la que debiese sustentar, o la que sustenta a las otras 4, que es el amor. Pero quiero referirme, como les decía, a la humildad y la mansedumbre, que son 2 cualidades que se tienen que hacer evidentes en la iglesia, no a fuerza, sino que se tienen que hacer evidentes porque nosotros hemos sido creados de nuevo. Y aquí hay una problemática en la cual he estado meditando en el último tiempo, y que tiene que ver con cómo nosotros estamos brillando o no dentro de nuestro contexto de país, ¿ya? Pero también de sociedad. Nosotros estamos viviendo momentos convulsionados. Vamos a dejar de un lado la pandemia, pero estamos viviendo momentos muy convulsionados y de inestabilidad política e inestabilidad social. Vemos hoy día más que nunca, sobre todo en las redes sociales, pero también en las calles, cómo hay una polarización y cómo las personas se maltratan física y verbalmente a propósito de una preferencia con respecto a un plebiscito. Apruebo un inicio de un proceso constituyente, o rechazo aquello. Y eso causa
o debiese causarnos, ¿verdad?, preocupación. Pero les causará a ustedes, nos causará a nosotros como iglesia mayor preocupación que eso esté ocurriendo entre cristianos, que eso esté ocurriendo incluso en iglesias locales, que eso esté ocurriendo dentro de la iglesia de Cristo. No estoy diciendo aquí que no deba haber y que no deba existir cristianos entre nosotros, evangélicos, pueblos de Dios, que tengan y deban tener una de estas dos preferencias. Pero ¿cómo estamos viviendo aquello? ¿Estamos haciendo una diferencia? ¿Estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos al respecto? ¿Nos estamos comportando de una manera distinta a cómo se comporta el que es incrédulo, el que es pagano, el que es idólatra? ¿O estamos siguiendo la corriente de este mundo, maltratándonos entre nosotros, apuntándonos con el dedo al que es de una preferencia o de otra? Fíjense lo que nos recuerda la palabra. Está hablando aquí todo el capítulo 4 de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad de la iglesia. Y dice que nosotros debemos vivir y que debemos andar de acuerdo, como es digno, dice, de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Hijos de Dios ahora. Adoptados como hijos de Dios. Y enumera estas 5 cualidades que le dije yo, pero fundamentalmente quiero centrarme en la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es una persona humilde? El original aquí en el griego habla no de la humildad en general, sino que de la humildad de mente. ¿Y qué quiere decir una humildad de mente? Que uno sabe cuál es su posición y sabe cuál es la posición del otro en Cristo Jesús. Aquí está hablando de la iglesia. Por tanto, yo no puedo erigirme soberbiamente y apuntar al otro. ¿Por qué? Porque debemos vivir en humildad. Y la segunda cosa es la mansedumbre. Y sabemos que esta palabra la usamos mucho con respecto a los animales. Y de hecho a eso apunta la raíz griega, no es que yo sepa griego, sino que cuando uno investiga esto, del texto aquí. Cuando un animal es manso, imaginémonos un caballo manso. Por ser manso el caballo no se le quita la fuerza, no se le quita el brío. Pero es dócil, se puede gobernar. Una persona mansa, un cristiano manso, es una persona que puede tener un carácter fuerte, pero tiene dominio propio. Entonces, cuando la palabra del Señor nos recuerda que debemos ser humildes y mansos, en realidad está apuntando al carácter de Cristo, quien dijo de sí mismo, soy manso y humilde. Fíjense, esto no es casualidad. Hermanos, estamos viviendo, como les dije, momentos de convulsión social, momentos de inestabilidad política, de inestabilidad social, y la iglesia debe brillar. La iglesia no puede estar opacando su luz, opacando el reflejar a Cristo, el reflejar el carácter de Cristo. Meditemos en esto. Y si tenemos que arrepentirnos porque no hemos sido humildes, porque no hemos sido mansos, pidamos al Señor de esto. Pidamos perdón primero y pidamos al Señor vivir de acuerdo a su voluntad, vivir como el pueblo de Cristo debe vivir. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.